Bueno, hola, buenos días, buenas los que están en vivo, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora cada uno vea esta grabación. Mi nombre es Daniel Rovira, yo soy psicólogo y me he dedicado en los últimos 14, 15, 16 años a trabajar vinculado con el desarrollo de las personas, con el desarrollo de habilidades, con la mejora, con todo lo que tenga relación con el coaching, trabajando principalmente para empresas y también para personas particulares. Y desde hace ya bastante tiempo tenía la inquietud de hacer algo que mezclara todo este mundo en el que yo he trabajado con varias aficiones o hobbies que yo he tenido durante el tiempo. Uno de ellos, uno de los hobbies es el teatro de improvisación, por ejemplo, en el que la narrativa es muy importante, y otra afición es justamente la escritura narrativa. Y mezclando esos dos intereses, estoy teniendo conversaciones muy interesantes con personas que tienen una historia de vida, una narración de vida, que a mí me parece significativa porque puede y deja aprendizajes para quienes la escuchan o para quienes puedan ser testigos de esta forma de ver la vida, que tiene que ver con influir, con tener un propósito, con... Bueno, no quiero adelantar muchas cosas porque Rodrigo nos va a contar y quiero que sea él el que nos diga. Hoy hablaré con Rodrigo Rojas, yo a él lo conozco desde hace años, trabajamos juntos durante un tiempo como consultores, y él dio un giro en su vida en un momento bastante intenso, y es la persona que tenemos hoy acá para que nos cuente. Así que voy a revisar primero, sí, tenemos aquí a un invitado, dos invitados. Hay un par de invitados que en algún momento, si quieren por el chat, a través del chat, pueden hacer preguntas y pueden aportar todo lo que quieran. Así que doy la bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Desde Asunción, desde Paraguay. Entiendo, ayer hablamos y estabas allá, ¿cierto? Sí, estoy en Asunción, Paraguay, pasando la Perfecto. cuarentena. Perfecto. Sí, estamos todos en esta especie de distopía real, como una gincana real. Bueno, la idea es justamente que me cuentes a qué te dedicas, qué haces y explorar un poco qué es lo que te llevó a hacer lo que haces, dedicarte a lo que te dedicas hoy. Así que, por favor, ¿nos puedes contar un poquito cuáles son tus actividades, entendiendo que ahora estamos en una situación de excepción por todo este tema de la cuarentena y del coronavirus, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus actividades, digamos, normalmente? Buenísimo. Bueno, como tú dices, la cuarentena modificó, no diría que las prioridades, pero sí modificó aquellas cosas a las que les vamos a dedicar tiempo en estos momentos. Eh, si me hubieses hecho esa misma pregunta hace un año, mi día a día rondaba un 60 o 70% del tiempo en relación a actividades de la fundación, eh, pero hoy en día el mayor porcentaje de mi tiempo está destinado a actividades de trabajo porque, bueno, la cuarentena ha hecho que tengamos que darles prioridad, así tal cual. Sí, sí. Hoy en día las organizaciones no están enfocadas a crecer, sino enfocadas a sostenerse y sobrevivir a esta cuarentena. Y yo soy director en algunas pequeñas startups, empresas muy pequeñas y que tenemos que hacer que sobrevivan en esta cuarentena. Sí. Oye, tú mencionaste la fundación. Yo conozco un poco y fui testigo de cómo fue, digamos, gestándose, pero no conozco bien todo. Me perdí un poco, obviamente, del hilo de en qué estaban.
¿Puedes contarnos eso justamente a lo que ahora te puedes dedicar menos, que es la fundación? ¿Qué Claro. fundación? ¿A qué se dedica la fundación? Bueno, hace 7 años yo me tomé la decisión de venir a vivir a Paraguay. No conocía mucho Paraguay. De hecho, mi primer acercamiento a Paraguay fue a través de unas vacaciones. Me vine en febrero del 2013 de vacaciones a Paraguay con el objetivo de estar en una comunidad indígena. Me Ujú, quedé ahí casi un mes viviendo. Fue un ya, desafío tremendamente grande porque yo no hablaba guaraní y es el idioma, eh, el idioma principal en las comunidades indígenas, al menos en las que yo estaba. Y fue una experiencia súper linda, pero también me tocó ver un nivel de pobreza que jamás me había tocado ver en la vida. Así que cuando vuelvo a Chile de mis vacaciones, decido renunciar a mi trabajo, a donde estábamos trabajando juntos con Dani hace muchísimos años. Con Dani nos conocemos hace 10 años aproximadamente. Y, perfecto. y bueno, me despedí de mi familia, tomé mis ahorros y me vine a Paraguay a ver qué podía hacer para ayudar a solucionar este problema de la extrema pobreza en comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en Paraguay viven una situación completamente distinta al resto de la sociedad. Si Mm, tú ves los niveles de pobreza extrema en el país, que rondan entre un 5 y un 15%, dependiendo de quién lo mide, qué año se mide, el nivel de pobreza extrema en comunidades indígenas en Paraguay llega al 63%. O sea, wow. sí, de hecho, 4 de cada 10 niños indígenas en Paraguay tienen desnutrición crónica. Eso significa que va a tener secuelas de la desnutrición para toda la vida, además de las dificultades de aprendizaje, de Claro. creatividad, de crecimiento, un montón de otras cosas vinculadas a eso. Así que, bueno, decidí que iba a hacer algo y no sabía qué. Yo nunca estuve muy cercano al mundo de las fundaciones, si bien había sido Boy Scout hace como 10 años. Eso más que nada me acercaba a la empatía con el problema, pero no a las habilidades y los conocimientos y experiencias necesarias para resolver el problema. Así Mm, que yo el día de la mañana estaba escuchando a un tipo que hablaba acerca de Ulises. No sé si te acordarás de este, sería una epopeya, me parece, ¿no? La epopeya griega sí. que, que dice que cuando uno va a enfrentar una situación donde el deseo o las tentaciones son altas, hay que establecer mecanismos de compromiso. Y Ya. Ulises, cuando van a pasar cerca de la isla de las Sirenas, el tipo le pide a sus marineros que lo amarren al mástil y a sus marineros les pone algodón para que no vayan a escuchar el canto de las sirenas. Ujú, Y ese fue el mecanismo de compromiso que estableció para poder pasar una tentación. Y en ese sentido, a mí me ayudó mucho que cuando me vine a Paraguay, yo sin tener presente esta denominación que hace este tipo, establecí un mecanismo de compromiso conmigo porque yo dije, o me dije y declaré que en los primeros 3 años de este viaje a Paraguay, pase lo que pase, no iba a volver a Chile. Me ah, tocara, me tocara comer ratones, vivir en la calle, no iba a volver a Chile. Y ese ya. fue un mecanismo de compromiso al cual yo me até al mástil durante los primeros 3 años y que me hizo enfrentar cosas muy difíciles, ¿no? Como, por ejemplo, el quedarse sin dinero, Mm, escapar de la señora que te cobraba el arriendo porque no tenía para pagarle. Me llegué a enfrentar amenazas donde tuve que interceder la embajada de Chile porque había gente que se aprovechaba de los indígenas y ya no podía, como dicen ya. acá, hacer su macanada porque había un chileno por ahí que estaba ayudando a las comunidades indígenas. Eh, Yo. pero también ese mecanismo de compromiso hace que puedas conectar con otras personas que están dispuestas a asumir ese compromiso. Ya. Eh, Cada uno a su manera, desde su lugar, desde su historia de vida, su conocimiento, de su experiencia. Oye, sorry, te interrumpo. Hay, como me encanta tú sabes que me gusta la literatura.
Me encanta el símil de los cantos de sirena, que son las tentaciones o lo que te puede hacer abandonar o estrellar el barco, ¿no? Que Claro. en la historia de la Odisea al final el riesgo es que se estrellen, ¿no? Que dejarte llevar por las tentaciones, al final, metafóricamente, es que te vas a ir a una isla y te vas a quedar ahí atrapado con, sí, con Claro. cosas muy bonitas, pero probablemente el barco se va a romper, te vas a perder, ¿no? Eh, te interrumpí porque ese compromiso que tú hiciste de 3 años nace de otra parte, nace de una... porque uno podría decir, ya, acepto este trabajo que no me gusta tanto, 6 meses. Perfecto. ¿Por qué? Porque me va a aportar estabilidad económica, porque me va a aportar seguridad, etcétera, etcétera. Y ahí veo si funciona o no, voy a aguantar 6 meses. ¿Sí? O un viaje, o un cambio de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no tenías una variable pragmática que tú pudieras ver, como más allá de los niños, más allá de querer ayudar a las comunidades, Mm. eh, pero inicialmente fue eso lo que te hizo tomar ese compromiso, fue por los niños, por las comunidades, por hacer un servicio y dijiste, voy a estar 3 años haciendo servicio. Servicio y tratando de ver O, cómo me sustento económicamente. También en ya, el camino monté una consultora de recursos humanos y empecé a emprender otras cosas. O sea, siempre ya. estoy en esa división de mi tiempo o distribución de mi tiempo entre aquello que me permite lograr algo que denominaríamos un propósito y aquello que me permite financiar ese propósito y ver cómo se van articulando desde un inicio hacia Ya. adelante. Yo creo que la fortaleza de ese mecanismo de compromiso depende del propósito que tú te fijas. Ya. Por ahí sí, tú dices, bueno, voy a trabajar un tiempo en esto que no me gusta, me aburre, me desgasta en un horario que no disfruto, me aleja de tales personas, pero si el propósito detrás de eso es lo suficientemente fuerte, tu compromiso se va a mantener indeleble. Pero por ahí si el propósito es algo pasajero o tu propósito está vinculado a un bien que no necesariamente te va a generar bienestar, eh, probablemente el compromiso sea mucho más, Mm. o se vaya debilitando en el proceso. Perfecto. Oye, esta parte que me estás conversando, yo tengo algunas imágenes que tú me compartiste y estás hablando del inicio. Y en el inicio, ¿esto era antes de 2013 o fue justo en el 2013? 2013 arranca estas decisiones. Estas decisiones. Y tú ahí estabas, voy a proyectar para que compartir Ahí estaba más ese, barbón. Un poco barbón. estabas, está, no, es el ojo de pez, que, no, la barba engorda. Ya, ahí tenemos imágenes de 2013 que imagino que es tu llegada, cuando tú hablas de comunidades indígenas, me estás hablando de este lugar o de estos lugares, me imagino que Este es de fue el este. primer viaje que hice Ah, a ya, es Paraguay. previo, ya, es Esa antes de persona, amarrarte al mástil, sí, ya, sí. Yo pienso que hay cosas en la vida que te van abriendo los ojos. Y aun cuando uno le ponga mucha fuerza a mantenerlos cerrados porque te encanta mirar hacia adentro y te gusta lo que estás viendo ahí, claro. hay cosas que tienen más fuerza que tú y te los terminan abriendo. Y mi experiencia en la comunidad indígena, la primera vez al menos, fue increíble. Pero también me tocó ver cosas que me dolieron, o sea, Claro. que una noche me pregunten unos niños si se podían comer las sobras de lo que yo estaba comiendo, porque yo llevaba un par de días sin comer, me Claro. parece que es injusto que en cualquier parte del mundo eso esté ocurriendo. Y si Mm. mi punto de contacto con la realidad fue ese, y ahí es donde yo puedo contribuir con algo para desarrollar una solución, ahí Mm. es el lugar donde tenía que hacerlo.
por ahí mi punto de contacto iba a ser en otro país, en la India, o en Chile, o en China, donde sea. Yo creo que donde sea que ocurre un punto de contacto, o mejor dicho, establecemos una conexión con la realidad, eh, ahí es el lugar donde tenemos que empezar a hacer cosas. La foto que mostraste antes, hay un señor, ese Sí, anciano que está ahí, que falleció en 2014, yo, es uno de los hombres que yo más he amado en mi vida, está muy Vicente, y él era un iluminado, era para los Buda Guaraní, él era un tamoy, y es un tipo que te hacía milagros, literalmente. ya. Literalmente yo lo veía hacer milagros. Entonces, imagínate cómo te conectas con la realidad en ese momento, donde estás viendo un iluminado y estás viendo una persona que está con desnutrición. Claro, Todo en la misma claro. realidad. Como que todas las Sí, piezas en el puzzle te estaban diciendo que, o sea, no sé qué vas a hacer, pero algo hay que intentarlo. sí, 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 sí. Oye, siempre hay situaciones o puntos en los que muchas de las cosas que uno aprende en la vida convergen y uno entiende y ve con mayor claridad a partir de un punto, de una frase, de un comentario. Y entiendo que Tamoy, Vicente, para ti fue una de las personas que como que de alguna forma catalizó gran parte de tus inquietudes, ¿no? Y te llevó a que tú, digamos, perseveraras en este proyecto o que tú decidieras finalmente irte para allá. ¿Puedes Yo creo contar un que poco por cómo te ahí, influyó él o no? yo creo que por ahí Tamoy Vicente, y no solo él específicamente, sino lo que él representa, que para mí es algo que siempre me ha llamado la atención y me ha interesado, que es el crecimiento espiritual, las cosmovisiones, no sé, el concepto de la iluminación me parece tremendamente interesante y me ha mantenido absorto muchísimas veces. Mm, El, Tamoy Vicente para mí representaba algo, entonces yo te diría que él fue el anzuelo. ya, Y cuando yo me empiezo a acercar a esta cultura, y como que la realidad empieza a recoger el cable, el hilo de pesca, y me deja fuera del agua viendo un montón de cosas vinculadas a ese anzuelo. ya, ya. Tremendo, tremendo. Este era donde tú llegaste. Estoy mostrando las imágenes ahora. Yo, cuando llegué por primera vez, alojé en una casita similar a esa que está abajo a la izquierda, ¿Ya? una casa de madera. ¿Ya? Hay muchas casas que son así en las comunidades indígenas. Mm. Hay como, esa específicamente la de la izquierda era la de Tamoy Vicente, de hecho. Ah, ya. Y te puedes imaginar que cuando llueve uno se moja y cuando hace frío uno lo siente. Ese Sí, de la sí. derecha era la letrina, la letrina que me toca Esta de visitar. acá, Sí, arriba, ya. no te recomiendo visitarla de noche, porque no se ve nada. Y está lleno, yo era aracnofóbico, estaba ¿Era? lleno de arañas. La Ah, primera los animales, noche, la los primera bichitos. noche que me quedé en la comunidad indígena, había muchas arañas en estos recovecos que tiene el cielo de la choza. Ya. Y la primera noche yo me estaba durmiendo y en el sueño imagino que estaba bajando una araña gigante hacia mi cama. Oh. Y yo del susto me levanto de la cama en la realidad, tratando de escapar de la araña, pero al final obviamente no había nada. Oh. Admirable. Oye, estaba pensando que somos psicólogos, entonces igual por, no sé si formación o deformación, sabemos o conocemos, por ejemplo, tú me estabas hablando de compromiso, eh, de trascendencia, entonces es inevitable llegar por ejemplo, a Seligman, al modelo PERMA,
a Sonia nunca sé pronunciar bien el apellido, Lyubitka, Csikszentmihalyi, ¿no? Mihaly el estado de flujo, todo eso es imposible, ¿no? No llegar a eso, porque Claro. a nivel teórico, yo creo que todos sabemos. Bueno, ya que hablamos mucho de modelo PERMA, me gustaría tomarme un momento para poder explicar con un poquito más de detalle para aquellas personas que no lo conocen en qué consiste y de qué estamos hablando. Modelo PERMA es un modelo desarrollado por el psicólogo Martin Seligman, un referente tremendamente importante en la psicología positiva y en todo lo que es la psicología contemporánea, hablando acerca del bienestar y de vivir la vida con emociones positivas. Y así fue que él desarrolla este modelo, descubre que las personas más felices o que atraen a su vida un ánimo de bienestar, es que encuentra que hay 5 características que son transversales a todas estas personas. PERMA es el nombre que le pone al modelo porque las letras de PERMA se refieren a las iniciales de las 5 categorías que él identificó. PERMA, la P es emociones positivas y consiste en que las personas que viven con mayor felicidad y en un estado de bienestar suelen mirar la vida desde un prisma de emociones positivas y que buscan atraer a su vida también esas emociones positivas. La E se refiere a engagement, que es compromiso, que aquellas personas que son más felices suelen demostrar que están comprometidas con causas, comprometidos consigo mismos, con ciertos valores, con integridad, y eso hace que las personas también vivan en mayores niveles de bienestar. La R se refiere a relaciones, que lo que dice es que aquellas personas que son más felices y que viven en bienestar suelen dedicar tiempo a cultivar relaciones de calidad. La M se refiere a meaning, que es sentido o significado, que nos dice que lo ideal es que nosotros podamos fijar en nuestra vida un propósito, una dirección en la cual nos vamos encauzando. Y la A se refiere a logros. En esta dirección que hemos encauzado la vida, cuáles son las pequeñas metas que vamos a ir fijando que nos van a dar en la medida en la que vamos avanzando sensación de logro y con ello satisfacción con nosotros mismos y con las decisiones que hemos tomado. A nivel teórico, yo creo que todos sabemos, más o menos, que alguien que tenga o tienda a, de alguna forma, promover en su entorno las emociones positivas, más que las negativas, y además lo haga desde el compromiso con la actividad que realice, y además lo haga teniendo buenas relaciones con las personas, ¿no? Y además le encuentre un sentido que va más allá, que le hace trascender. Y además tiene logros, ¿no? La siempre me confundo, ¿no? Logros, pero sí. Sí. Accomplishment, ¿no? Entonces, a nivel teórico, yo creo que uno sabe que las personas que viven mejor, más plenamente, o que están más cerca de la iluminación, como tú lo ponías, tienen todos esos ingredientes, tienen todos esos componentes. Ahora, trabajarlos en uno es muy difícil, sino que al final el modelo PERMA lo que te dice, voy a agarrar el modelo PERMA porque sí, no tengo No ninguna, hay problema. pero el modelo PERMA lo que te dice, miren, estamos viendo a las personas que viven más felices y nos hemos dado cuenta que las personas que viven más felices se comportan desde estas 5, digamos, condiciones, variables, abstracciones. Ahora, que uno mismo promueva las emociones positivas, perdón, cuando está sintiendo emociones negativas, ahí entra el campo en el que uno tiene que amarrarse un mástil, porque tiene que, es como, yo a veces en coaching hay jefaturas o líderes que se enojan porque están remando harto, a ti te toca liderar equipos de voluntarios, y yo sé que, por ejemplo, ahí hay harto campo de cultivo
falta de compromiso, para que, como soy voluntario, entonces tampoco tengo que llegar tan a la hora, ni tengo que llegar a la reunión. Como que hay mucho de eso, ¿no? Entonces hay personas o jefaturas que al estar remando mucho, principalmente ahora en cuarentena y con todos estos cambios que ha habido, uno les dice, bueno, tienes que promover las emociones positivas porque si no la jerarquía se resiente, entonces si se resiente la jerarquía, se resiente la confianza, y la respuesta de la persona es, oye, pero si me molesta, me enojo, ¿cómo hago para no enojarme cuando ya estoy enojado, ¿no? O cómo hago para, como, a mí me parece bueno el ejemplo de cuando uno le piden ser espontáneo, ¿no? Si me piden ser espontáneo, es imposible que yo sea espontáneo. Entonces, si me piden o me pido no te enojes, no voy a poder no enojarme, sino que tengo que desarrollar habilidades de autorregulación y tengo que encontrar mecanismos. Yo lo que he descubierto, y a mí me ha servido mucho, es que hay mecanismos concretos. O sea, algunos tan concretos como que son físicos. Hay personas que gritan y listo, ¿no? Y pueden volver a interactuar con otros de una forma más sana. Hay personas que meditan cada día para entrar en un estado en el que les permita darse cuenta antes de que se van a enojar, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me interesa mucho porque creo que es lo que de verdad influye y hace que las personas se sientan mejor. ¿Cómo esto sucede? ¿Cómo sucede el encuentro de promover las emociones positivas? Porque ves y tienes evidencia, ya, ¿cómo lo hago? ¿No? Promover el compromiso, el engagement del modelo PERMA, ¿no? O cualquiera en realidad. ¿Cómo entrar al estado de flujo? ¿Cómo enfrentar los desafíos aprendiendo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Tengo 3 años, voy a aprender. Voy a tener que aprender guaraní, aprendo guaraní. Voy a tener que aprender administración de empresas, aprendo administración de empresas. Pero eso lo sabemos más o menos a nivel conceptual, a nivel teórico, a nivel intelectual. A mí no sé si hay respuesta a esto, pero creo que aprovechando que tú estás y que yo siempre he dicho, a mí las personas con el nivel de convicción que tú tienes, yo lo decía de ti cuando teníamos interacción y tú eras vegetariano, o tenías una dieta muy consciente, y para mí era un desgaste tremendo estar entrando en esa época al Unimark y estar viendo las etiquetas y que tiene E300 no sé cuánto. Yo lo puedo hacer un día, pero estar en eso permanentemente requiere de un nivel de esfuerzo y compromiso con, en este caso, la alimentación saludable, ¿no? Ahora es más fácil porque hay tiendas para eso, etcétera, pero hace años era un esfuerzo permanente. Entonces, no sé si hay respuesta a esto, pero ¿qué te hace a ti que cuando adquieres una visión, cuando adquieres un compromiso, una acción, digas, no, me amarro a este mástil 3 años, esto me hace sentido y lo llevo a la realidad? ¿Hay algo que tú detectes? ¿Hay algo que a ti te genere así como una catalización de todo eso y te lleve a hacerlo real? Bueno, frente a tu pregunta, yo no sé si decir que yo estoy más sano o estoy más enfermo. Eh, porque, tú sabes, que es un tema que yo he reflexionado y le he dedicado tiempo a darle vuelta. Una vez me acuerdo que un profesor de filosofía nos dijo que Aristóteles decía que la verdad no se encuentra, sino que la verdad es la búsqueda de la verdad. Yeah. Por ahí la felicidad es algo similar, o sea, la felicidad no es algo que se encuentra, porque finalmente nunca estuvo afuera. La felicidad es algo que se vive en la medida en la que uno la está buscando. Porque yo me he dado cuenta de que cuando uno fija un propósito atractivo y luminoso al final del camino, independiente de los baches, de los precipicios, de las dificultades, de las personas que pueda haber en ese camino, en la medida en que tú lo caminas, vas desarrollando nuevos conocimientos, nuevas habilidades y vas conectando con más personas, así como bien tú decías, tengo que saber de empresa, aprendo sobre cómo se administra una empresa, tengo que saber sobre métricas para sustentar lo que tengo que decir, me meto a aprender sobre métricas para poder sustentar lo que tengo que decir. Y es un poco
Yo no te puedo decir que yo estoy ni en el camino ni en el nivel de personas que realmente son muy felices. Creo que yo cuando me miro hacia adentro, a veces pienso que quizás no es que yo he logrado o me he convertido en personas que podrían reflejar o representar la felicidad. Aun cuando yo sé que muchas de las características del modelo PERMA se cumplen en mi vida. Porque por ahí uno puede caer en el engaño de que no es que estás trascendiendo tu ego, sino que lo estás cambiando por un ego que te resulta más amigable o menos criticable. Y, y por ahí yo pienso que cuando Ya. me miro a mí, muchas veces caigo en esa trampa de que no es que esté trascendiendo, ya que estábamos hablando del concepto de iluminación, no es que yo esté trascendiendo hacia un despertar o hacia una iluminación, sino que simplemente estoy haciendo un ejercicio que es mejor, pero no sigue siendo, no deja de estar mal, que es finalmente cambiar la etiqueta del envase por otra que me parece más atractiva, que es como decir, bueno, aquí tengo Coca-Cola, lo cambié por Coca-Cola cero, pero finalmente el producto sigue teniendo componentes que te van haciendo daño, Claro. solamente que uno es más aceptable para ti. Eh, entonces, creo que aquí hay un camino mucho más largo que recorrer para Mm. poder decir que en mi vida se reflejan a cabalidad las características del modelo PERMA. Si bien soy consciente de que hay personas con las que conecto y que se generan muchísimas emociones positivas, soy consciente de que he tomado decisiones que a la vista de otras personas reflejan un montón de compromiso y de definiciones de propósito y de en ese ir caminando en dirección a ese propósito se han generado resultados. Creo que es un poco un hoyo sin fondo, que en Mm. la medida en la que uno sigue avanzando, sigue quedando un montón de otras cosas por lograr, por hacer, y sobre todo cuando el propósito que te fijaste está muy lejos, Mm. y el logro o la realización de ese propósito está vinculado a muchísimas más estructuras que se han establecido de manera sistemática en el contexto que tú quieres ayudar y resolver un problema. O sea, Mm. cuando hablamos de la pobreza extrema en comunidades indígenas, no estamos hablando de algo tan sencillo como ir a buscar un vaso de agua, estamos hablando Mm. de enfrentar mecanismos de corrupción, mecanismos de desesperanza atendida, Mm. eh, aislamiento geográfico, vulnerabilidad, o sea, es un poco más complejo y yo Sí. creo que cuando yo me miro a mí, yo no soy capaz todavía de abarcar toda esa complejidad, de poder conectarla, ni de poder reconfigurarla de una manera en que se solucione el problema. Claro. Eh, Eso pienso. Entonces, por ahí, si bien siento que soy muy feliz como persona, siento, por ahí te digo eso de que uno a veces se mira y va cambiando la etiqueta del envase nomás porque todavía siento que es inabarcable la felicidad que a mí me gustaría sentir si que Sí, lográramos reconfigurar estos contextos para que no tuvieran estos problemas. claro. A mí, yo creo que tiene que ver con esto de que, por ejemplo, el modelo PERMA es muy atractivo, pero si no te metes en profundidad a estudiar o a vivir contigo a cabalidad cada uno de esos cinco, cosa que yo no he hecho, digamos, yo no puedo decirme, estoy en el nivel, ¿no?, del 1 al 10 de propósito o del meaning, ¿no?, de nivel 7, no sabría. Sí. Es como que cuando uno promueve y lo ve en lo profesional más extendido, ¿no?, en el retail de la psicología, es como pensamiento positivo en realidad es una manchita de haz afirmaciones positivas cada mañana antes de despertar. Claro, sirve porque te deja
una huellita de algo optimista, propositivo y positivo, pero de fondo no estás teniendo un cambio en el que tu esencia vaya, ¿no?, a cambiar de envase, ¿no? Como decía Bruce Lee, más bien uno tiene que ser el agua, no el envase, ¿no? Be water, my friend. Bueno, eso que tú estás diciendo me parece súper importante, porque uno puede ver, ya que estamos hablando del modelo PERMA, uno puede abarcarlo desde la superficialidad o desde la profundidad. Si tú lo abarcas desde la superficialidad, tú te vas a poner estas 5 características de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para Claro, poder traer emociones positivas, generar compromiso, tener logros, conectar con gente, claro, etc.? Entonces, bueno, está buenísimo eso, desde la superficialidad. Y desde la profundidad es, bueno, ¿a qué me voy a meter? Y me meto de lleno. Ambas cosas están buenísimas porque finalmente creo que este abrir de los ojos que estábamos hablando, como cuando, porque yo de cierta manera fui afortunado, porque cuando te digo que el anzuelo era esta filosofía de vida de Tamoy Vicente, y que cuando sí, el pez agarra el anzuelo, sale del agua y había mucho más de lo que había debajo del agua, pero ese mucho más implica un montón de otras cosas más. sí, Eh, Eso a mí me hace entrar en profundidad, pero eso no significa que en superficialidad esté mal, claro, porque finalmente tú puedes llegar a dirigirte en dirección del bienestar o de la felicidad o del logro de un propósito, tanto por intensidad como por repitencia. O sea, al final los músculos se construyen por repitencia. Y hay otras cosas que se construyen por intensidad, claro. como las Oye, relaciones. exactamente, es como, ahora, como la palabra, el Crash, ¿no? Como esta serie de Crepúsculo de los vampiros generó este de que uno tiene un enamoramiento así, mira a los ojos al otro y es para siempre. O generar una relación, ¿qué es mejor? Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Oye, tú mencionaste dos cosas que yo sé que es menos profesional a lo mejor, pero no es mi interés tampoco que estas conversaciones se vayan por lo profesional, pero tú dijiste que Vicente, en este caso, había hecho milagros. ¿Me puedes contar qué cosas a ti viste, viviste, percibiste cuando en esta interacción? Porque ese anzuelo yo creo que fue muy potente para ti. Entonces, después un poquito más y de ahí exploramos de 2013 hacia Ok, adelante, que yo creo que es interesante ir viendo cómo evolucionó este proyecto tuyo. ok. Bueno, hay dos cosas que él hizo que a mí me llamaron profundamente la atención. Yo cuando me quedé la primera vez en la comunidad indígena, solía tener un indígena que hablaba mejor español, que funcionaba como interlocutor, como Uh -huh. traductor, eh, y en un día que yo voy junto a Tamoy Vicente, perdón, no, se acerca a mí Lucio, que era el traductor, que era un indígena también, y me dice que Tamoy Vicente quería hablar conmigo. Y cuando Ya, voy con él, a través del traductor, él me va diciendo que Tamoy Vicente decía, Tamoy es como decir chamán, de alguna manera. Tamoy, la traducción vendría a ser algo así como anciano sabio. ya, Eh, y, y me va diciendo a través de este traductor de que la noche anterior lo había visitado un ángel y que ese ángel le había contado cuál era el nombre de mi espíritu y le había contado acerca de mi vida en ya, Chile. ya, Y un poco desde mi cultura, desde mi formación, desde quién era, yo miraba con un poco de escepticismo esto. Y él me empieza a hablar de que en Chile yo tenía un hermano mellizo, por ejemplo. Me empieza a hablar acerca ya, de mi familia, acerca de cosas que había hecho, cosas que él era imposible que supiera, y efectivamente yo tengo un hermano mellizo, y me acuerdo que me contó otras cosas que en este momento no recuerdo específicamente cuáles eran, pero que me hizo pensar, bueno, aquí yo ya, no sé si lo vino a visitar a un ángel, pero alguien le contó. Eh, y además, o sea, él eh,
él tenía un aura yo diría, de varios cientos de metros, porque era increíble como yo estaba sentado en algún lugar y de repente sentía en el cuerpo como que algo se volvía más liviano, y yo miraba para algún lado y estaba Tamoy Vicente caminando hacia mí. Entonces, había una cosa energética que no te sabría decir qué ni describir, pero que él transmitía. Y me acuerdo una vez que estábamos en el Opú, que es el templo, es como la iglesia, por decirlo de una manera, de los Buda guaraní, donde estábamos haciendo una ceremonia que es re interesante porque son ceremonias participativas, todos tienen un rol, sean niños o sean adultos, dentro de la ceremonia, y, y se acerca una señora que no podía dar leche, llevaba meses sin poder darle leche a su hijo. Afortunadamente Tamoy Vicente estaba en la comunidad, porque los Tamoy suelen ir de comunidad en comunidad, y él era un Tamoy que era conocido por su capacidad sanadora. Y se acerca esta señora que no podía dar leche, y en los contextos de comunidades indígenas de extrema pobreza, no dar leche es prácticamente una sentencia de muerte. Claro, claro. Va a sacar comida. Realmente es un problema gravísimo. Y bueno, Tamoy Vicente empieza con su pipa, su petinguá, a fumar tabaco, porque allá se usa mucho el tabaco, como en la mayoría de las etnias indígenas americanas. Y el tipo empieza a fumar tabaco, empieza a hacer un cantito, y le empieza a bajar humo en el cuerpo a la señora, y la señora empieza a dar leche, al lado mío, o sea, a medio metro mío, yo viendo esto. ¿Qué onda esto? Claro. Entonces, por ahí alguien puede decir, bueno, pero es que la sugestión es tan intensa que la persona se comprometió tanto con dar leche porque creía que eso iba a ocurrir, entonces modificó su estructura biológica para empezar a dar leche. Puede ser, pero no hubiese pasado si él no estaba ahí. Claro. Lo sugestionó igual. Igual tenía conocimientos de Y al final, hipnosis. ¿qué crees? Yo creo que el tipo hizo un milagro. O sea, yo creo que Tamoy Vicente era un iluminado. Decide tú en qué creer. Si por ahí alguien quiere creer que fue un mecanismo de sugestión tan fuerte que hizo que la persona empezara a dar leche, está bien igual. Lo importante es que hay un niño que empezó a tomar leche y no se murió de hambre. Sí. Para variar, tuve un pequeño, no sé si a ti te llegó, parece que falló un poquito el wifi, pero fueron unos segundos, así que espero que no se haya cortado, creo que no. No pasa nada. Oye, ¿te parece que vayamos revisando la presentación esta con las fotos por años y tú me vayas contando un poco cómo siguió este propósito tuyo, esto que tú me decías ahora, que tiene que ver con que tú tienes un propósito muy grande y hay cosas por lograr? Entonces, las cosas por lograr, tú las fuiste más o menos, yo creo que a medida que te las ibas proponiendo, logrando. Esto que vemos acá era 2013, más cuando tú llegaste la primera vez a la comunidad. Una cosa típica. Sí. Entonces, Ahí vamos para el empezamos, 2014. Ahí empezamos bueno, yo como te contaba, había un deseo, pero no era un deseo con excelencia en la operación. Era un deseo que buscaba encajar o configurarse de alguna manera que permitiera ayudar a resolver el problema. Entonces, en la medida en la que iba investigando, yo te dije que me había puesto un compromiso de 3 años, en esos 3 años yo me puse metas semestrales. Entonces la primera meta era entender el problema, la segunda meta empezar a implementar, etc. Y el 2014 empezamos a probar algunas cosas, y ese momento es bastante lindo porque llevamos colchones, si bien hoy en día ya no hacemos esa actividad específicamente, llevamos colchones, y a esa abuelita que está abajo a la derecha, le dimos el primer colchón que tuvo en su vida.
El primer colchón de su vida, claro, Tú dices, bueno, claro. son cosas que mejoran la calidad de vida. A ella, Claro, Francisca, sí. ya, Eh, y por ahí me acuerdo una vez que alguien me dijo, bueno, pero es que ellos toda la vida vivieron así. ya, Claro, toda la vida vivieron así, pero en la comunidad hay una tele y todos ven en la tele que la gente duerme en colchones. ¿Y tú claro, crees que no van a querer tener un colchón también? claro. Eh, o sea, Sí, yo creo que hay un discurso, esta cosa del están acostumbrados, que bueno, que también pasa como aquí al lado, digamos, no hace falta irse mm, a la selva o a la jungla. Aquí al lado también, ¿no? Como que, mira, esta familia o este niño, bueno, pero está acostumbrado, no ha tenido otra realidad. Es cierto que uno tiene su prejuicio, no sé si muy instalado, o no sé si ni siquiera si es prejuicio, pero forma parte de, ¿no? claro, así como que, o sea, yo estoy convencido de que la felicidad no viene por adición, sino por sustracción. Ya. O sea, en la medida en la que aprendemos a identificar qué es lo que es una necesidad en nuestra vida, que empezamos a desprendernos de aquello, aquello que realmente no es una necesidad, si nos empezamos a conectar un poquito más con una esencia que nos hace felices. Eh, pero qué bueno poder dormir en colchón y no dormir en el suelo. Yo no Totalmente, o sé si sea, eso es una necesidad o no es una necesidad, pero mira qué bueno dormir en un colchón. ella Eh, aceptó el colchón y lo usó, digamos. pero por No, supuesto. no lo rechazó y dijo, no, estoy acostumbrada y me hace bien para la Claro, columna. No, claro, sí, claro. ya. Por eso te Mira, digo, o sea, yo creo acabo, que la felicidad no viene por adición, sino por sustracción, pero, pero qué bueno poder dormir en un colchón. O sea, totalmente, totalmente. esa es una actividad que Em, hicimos en colaboración con el Hospital del Indígena que nos acompañó hasta la comunidad indígena. Esa casita azul que ves por ahí es un una lugar donde se carpa, estaban ¿no? haciendo exámenes ginecológicos. Ah, Había ya, mujeres que nunca en su vida se habían hecho un examen ginecológico. Eh, claro, tremendo. sí, Voy a ir avanzando en las imágenes y tú, si quieres, puedes ir. Esto es la misma época, el mismo momento, actividades sí, con niños. sí, actividades con niños. Dinámica. En la medida en la que íbamos conociendo el problema, también fuimos conociendo o pensando en cuál podía ser la solución. Es como, es como, no sé, ahí, si tienes una fuga de agua en tu casa, sabes cuál es el problema, que se te están mojando las cosas. Ahora tienes, en la Claro, medida en que empiezas a indagar, empiezas a descubrir cuál puede ser la solución. Y por ahí puede que se te ocurra cuál puede ser la solución, pero que no tengas la capacidad o las herramientas para poder resolver la fuga de agua. Entonces, eso fue un poco lo que o sea, lo que me fue pasando y digo lo que nos fue pasando porque fui conectando con otras personas a las que les interesaba este propósito y terminamos desarrollando un modelo de solución que trabaja en tres aristas, o sea, o en tres dimensiones, que es el desarrollo capital social, el desarrollo de educación y el desarrollo económico, eh, ujú, pasando por fases de maduración con la comunidad claro, y esas actividades que vemos con niños es parte de las actividades de educación y hay otras que son parte de las actividades de desarrollo capital social. Eso que tú estás viendo al medio son estanques de tilapia. Yo jamás en ujú, mi vida había hecho estanques de tilapia, pero ahora te puedo decir al dedillo cómo se hace un estanque de tilapia. Ni siquiera voy a sí, comer las tilapias porque soy vegano, pero que yo sea vegano no significa que tenga que obligar a otras personas a adherir a mis creencias tampoco. sí. Ahí Eh, muestra un poquito el... Ahí ustedes crearon, bueno, ustedes me refiero, ahí no sé si ya estaba la fundación armada o era mm, más, no sé cómo funcionaba en términos como formales, pero ustedes claro. ahí estaban en eso, ¿no? Ahí estábamos en No sé cómo eso. se dice, cultivar tilapias, criar tilapias, no sé cómo se dice. Eh, producción de tilapia, o sea, Producción tú de haces un tilapia. Es que, alevinaje, que es cuando pones los alevines de tilapia en el agua y después los empiezas a criar hasta que tienen el peso suficiente para poder comer. Y es increíble porque a veces nos mandan fotos de ellos de que están comiendo tilapia para Navidad o para claro, Año Nuevo. claro.
Yo voy avanzando, estamos en el 2016, ya tiene varias, como dices tú, aristas, tus actividades en el día a día. Ya no estás detectando problemas, ya están abordándolos y ya hace rato que tienen proyectos abordando, por ejemplo, esto, ¿no? Generar alimento, generar Claro, pescado nosotros para poder... estamos distribuidos en tres etapas, donde primero apuntamos a lograr seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, o mejor dicho, seguridad nutricional, es muy relevante porque finalmente un niño que tiene desnutrición en los primeros 1000 días de vida es un niño que, o sea, el cerebro deja de producir una sustancia que se llama vaina de mielina. Por lo tanto, la sinapsis es más lenta, disminuye la capacidad de creatividad, la capacidad de recordación, la capacidad de aprendizaje. Entonces, tú tienes que lograr seguridad nutricional para que ese niño en el futuro sea una persona que compita en igualdad de capacidades, no necesariamente de oportunidades, con el resto de las personas. Porque cuando tú quieres crear una solución, sea cual sea el contexto, tú tienes que pensar en las oportunidades, el acceso a la oportunidad y la capacidad para aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, tú creas becas de inglés, buenísimo. Ahora, tienes que generar acceso a esas becas, porque si solamente le está llegando al correo electrónico de 3 personas el mensaje que se abrieron las becas y tiene Claro. 8 millones de que no lo están recibiendo, no estás generando acceso, tienes la oportunidad, pero no tienes acceso a la oportunidad. O por ahí generaste becas de inglés nivel 2 y la gente no tiene la capacidad de hacer nivel 2 porque recién está en nivel 1. Entonces segmentaste nuevamente la oportunidad. Entonces tú, en estos contextos, tú lo que tienes que es generar oportunidades, generar acceso a la oportunidad y generar capacidades para la oportunidad. Cuando tú trabajas por la nutrición infantil, lo que estás haciendo es trabajar sobre la capacidad para aprovechar las oportunidades futuras. Ahora en el proceso, cuando trabajas sobre educación, cuando trabajas sobre inclusión en el mercado, estás hablando acerca de oportunidades y de acceso a esas oportunidades. Clarísimo, sí, totalmente. Ahí están construyendo los estanques de tilapia. Aquí están construyendo el estanque de tilapia y ya ha pasado el 2017 y aquí se ven unas lechugas que yo jamás he logrado en mi casa. Yo tengo una parte de mi casa que es un huerto, digamos, y he cosechado y he plantado, y lo que más he cosechado y plantado son lechugas. Jamás he tenido nada similar a esto que se ve. Aquí vemos claramente lo que estás diciendo, ¿no? Si uno, como comunidad, puede tener el sustento mínimo, ¿no? Uno se va casi a Maslow, ¿no? Como lo básico, ¿no? En términos de cuáles son las necesidades que uno tiene que tener cubiertas, que son alimentación, seguridad, etcétera, etcétera. Y acá, efectivamente, uno ve que hay pollitos, ¿no? Hay pollitos que se convertirán en gallinas, gallos, etcétera, etcétera. Y aquí... Eso, por ejemplo, que tú estás mencionando ahí, es importante desde mi punto de vista mencionar de que las curvas de aprendizaje de la gente varían según las personas. Por ahí, si yo te digo a ti cómo hacer producción de tilapia, en 6 meses ya vas a tener unas tilapias increíbles. Pero en comunidades indígenas, donde vimos que hay niños que tuvieron desnutrición, hoy en día son adultos, las curvas de aprendizaje no son de 6 meses, pueden ser de 18, de 24. Claro. Y a veces las curvas nos mienten, porque la curva pareciera que es algo lineal, de que es un continuo, pero en realidad son episodios. Es como cuando tú vas aprendiendo a andar en bicicleta, no es que tú te subiste a la bicicleta y llevas 20 años andando en la bicicleta, sino que te subiste hoy día, te subiste mañana, te subiste la próxima semana. O sea, son episodios de aprendizaje en los que tú vas mejorando. Y en este caso, por ejemplo, nosotros hemos tenido episodios donde hemos trabajado muy bien la huerta, y episodios donde no ha resultado, y episodios después donde sí resulta, y lo mismo con la producción de pollos, y lo mismo con la producción, porque la curva de aprendizaje de otras personas es distinta a la tuya, y ahí lo que te va enseñando eso es que tus tiempos no necesariamente son los tiempos del otro, y que cuando uno está... O sea, yo creo que aquí
nosotros tenemos que estar agradecidos, porque estamos en el lugar del que ayuda y no del que está siendo ayudado, el que necesita ser Exactamente. ayudado. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, de la gratitud, pero también de a veces que te va frustrando, porque tú dices, "Pucha, pero esto ya lo vimos y volvió a ocurrir", Claro. es que tienes que ir aprendiendo a manejar tu frustración y aprender, como te decía, de que los tiempos del otro son distintos a los tiempos tuyos. Y aquí nosotros hemos tenido experiencias positivas de huerta, como a la semana después ya no está la huerta, hemos tenido experiencias positivas de producción de pollo y de huevo, como al otro mes ya no Mm, está. Es parte del proceso. sí. Un problema que lleva más de 500 años no lo soluciona en algunos 2 o 3. Claro, totalmente. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando uno se posiciona desde el lado que objetivamente nosotros pertenecemos, que tiene que ver con el lado como el lado luminoso, afortunado, con un estándar de bienestar altísimo, que, digamos, no vive la mitad del planeta. Entonces, efectivamente, cuando uno se conecta con esa suerte o con esa fortuna, porque es donde nacimos, después uno puede generarse más oportunidades o puede generarse otros espacios, pero si uno nació dentro de esa comunidad, esta comunidad, los que mencionamos al inicio, que eran los Mbia, perdón si pronuncio mal, Voy a... ¿ya? ¿Ya? Perdón. Si uno nace ahí, Hasta un poco de obviamente, guaraní me tocó aprender. claro, obviamente crecer y nacer ahí te condiciona a no ver alternativas, a no ver opciones, a no ver otras cosas que también existen más allá de una televisión que compartimos todos, ¿no? Claro. Pero te permite ver otras. Claro, Por eso es lo que yo te decía al inicio de que, claro, cuando tú sales del agua y ves esta realidad llena de cosas, te claro, encuentras con una persona que para mí estaba iluminada y al otro lado un niño de 5 o 6 años con hambre. claro, Entonces, el puzzle tiene piezas que no tenías contempladas. claro, claro. Y aquí el estanque de tilapias parece ser que en las imágenes de la izquierda estaban las personas mirándolo porque estaba como terminado, había como algo aquí Sí. como... No, esa Ya fue la una ve. visita que hicimos con unos técnicos que vinieron de Chile. Ah, ah, ya, Eh, el profesor Gustavo Aravena y el profesor Aliro de la Universidad de la Frontera que vinieron a hacer una asistencia técnica. ah, buenísimo, Sí, buenísimo, eso es algo re importante desde mi punto de vista, que cuando el desafío es muy grande, eh, tú no solamente vas conectando con personas, sino que vas conectando con otras organizaciones que tienen propósitos similares, comunes. claro, Eh, a mí me gusta mucho hablar de que yo creo que todas las decisiones en la vida se basan según dos líneas rectas, la recta de la bondad y la recta de la excelencia. Y finalmente creo que el éxito de nuestras decisiones y acciones se basa dependiendo de cuánta bondad, cuánto interés en el bien común tiene lo que estamos haciendo y cuál es el estándar de calidad con que lo estamos haciendo. Y en la medida en la que nosotros vamos incorporando estos criterios, mm, nuestra vida se va dirigiendo hacia el cuadrante superior derecho, es decir, al cuadrante mayor bondad y excelencia. Pero eso implica ciertos costos y renuncias, porque hacerlo por el bien común en vez de hacerlo por el bien propio tiene renuncias, y hacerlo con altos estándares de calidad en vez de mediocridad también tiene renuncias, porque tienes que aprender a hacerlo mejor. claro, Eh, y en ese camino hacia ese propósito, buscando mayores estándares de bondad y excelencia, empiezas a conectar con organizaciones y con personas que están más avanzados que tú en ese proceso. Eh, y no solamente más avanzados que tú en la misma dirección en la que tú apuntaste a ese propósito, sino que tomaron otros caminos, que desarrollaron otras habilidades, desarrollaron otros conocimientos, conectaron con otras personas y que en la medida en la que tú te vas aliando
con esas personas y esas organizaciones tú vas avanzando a mucho más paso firme y a veces mayor velocidad también, pero más que nada yo hablo de la robustez que tiene ese paso más que la velocidad para llegar a ese propósito. Ahí tú puedes ver varias personas que están en las fotos que son Sí. voluntarios de la fundación, al igual que yo, somos todos voluntarios, que fueron aportando un montón de bondad y excelencia a la realización de los proyectos. Ahí tienes a Latifi, tienes a María Silvia, a Alex, a José, o sea, gente que aportaron cosas que yo no tenía. Buenísimo. Y que Claro. cuando tú ves a la fundación como un organismo vivo, necesita de lo que todos pueden aportar en eso. Mm. Y Sí. finalmente lo que Oye, ata a la gente o la une es el propósito. exacto, eso te iba a decir, justamente, que uno puede ser, como decías tú, experto en tilapias, ¿no? Y otro puede ser psicólogo y otro puede ser nada, no tener ninguna profesión, El o que da lo maneja el mismo. auto que nos lleva a la comunidad, ¿no? Aquí, Perfecto. cuando tú asumes el rol de liderar una organización y una persona te dice que quiere ayudar, el responsable de que esa persona encuentre un lugar donde ayudar no es de esa persona, porque tú estás más avanzado. Claro. O sea, si tú eres capaz de ver más elementos dentro del puzzle o dentro del paisaje, tú eres responsable de ayudarle a encontrar un lugar donde esa persona pueda aportar. Y te vas a encontrar con distintos niveles de compromiso, sí. Claro. Como tú bien decías, el voluntariado depende del nivel de voluntad de la gente. Y hay gente, ¿y por qué hablamos de voluntad? Porque la voluntad es la que te va tu nivel de voluntad es la que te va a permitir, por decirlo de una manera, o a nivelar el estándar de bondad y el Mm, estándar de excelencia con el que vas a estar haciendo las cosas. El estándar de compromiso por el bien entiendo. común o el estándar de compromiso por hacer las cosas con calidad. Por ejemplo, ahí tienes a Alexandra y a Dayana que le están enseñando a algunos jóvenes de la comunidad acerca de cómo alimentar a las tilapias y cómo medir la cantidad de comida que tienen que darle Perfecto. en los estanques. Gente maravillosa. Sí. Oye, voy a ir, ¿te parece? Quedan como formalmente en lo que nos comprometimos 5 minutos. Hay 3 personas conectadas sin audio y sin micro que yo Ok. invité. Si Ujú. alguien de los que está escuchando quiere dejar alguna pregunta en el chat para que Rodrigo pueda contestar, o algún comentario, da lo mismo, no necesariamente pregunta, que la deje ahora. Y yo voy a mostrar las imágenes que quedan hasta hoy, 2020, en el que vamos a ver que ya está el outfit pandemial, o no sé cómo se dice ya, con mascarilla y con Sí, todas esas como sí. parafernalia. Ahí me Y gusta mucho esa foto de arriba a la derecha porque dale, el modelo PERMA, ¿viste? De que tú generas ¿sí? emociones positivas en la experiencia. O sea, Claro, no porque el problema sea serio, la solución tiene que ser seria también. O sea, seria en el sentido de que sea algo que te enoje o que te aburra. está Eh, aquí. Sí, la solución tiene que generar experiencias positivas, sí, tiene que generar experiencias de logro, tiene que generar experiencias de conexión con otras personas. claro. Bueno, Patch Adams, digamos que lo tenía más que claro, y hablaba que las emociones positivas sanan mucho más que la medicina, o que es la mejor medicina, ¿no? Eh, Totalmente. Bueno, aquí vemos 2019, tilapias. Este es Sí, uno de los casos de éxito que tú decías, ¿no? Después me imagino de, como comentabas tú, ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Aquí tienen un logro, hablando de la A del modelo PERMA, un logro muy concreto, muy visible, eh, y que lo hacen ellos, ¿no? Esto me parece que es como literal, no hay que dar
peces, sino que hay que enseñar a pescar. Bueno, mejor aún si enseñas a... Yo uso cultivar porque cuando trabajamos con salmoneras se hablaba de cultivar salmones y cosechar salmones. Lo odio, Ujú. me carga la nomenclatura, pero ellos fueron los que al final no solamente enseñar a pescar, es enseñarles a criar, a hacer crecer. Me parece como Así mismo. la metáfora perfecta. Es enseñar a Eh, pescar y no y darle hablando de pescado. enseñar, claro, hablando de enseñar, aquí estás o están en una especie de salón donde nos vimos tantas veces como en una capacitación o una formación o algo similar, ¿cierto? Ahí estamos haciendo una sesión de, eh, como para nuevos voluntarios, Ah, donde perfecto. hay gente ahí queriendo saber, a averiguar de qué se trata lo que estamos haciendo. El que está ahí al centro es uno de los caciques, que es Gervasio, capísimo. A mano derecha tenemos a Doña Angélica, también Sí. capísima. Bueno, llegamos a 2020. Como decía, aquí está en la foto de la derecha el outfit coronavirus, ¿no? El outfit pandemial. Eh, y obviamente aquí tenemos bastante evidente la foto, ¿no? Es alimento, aceite. Sí, sí. Y esto es la fundación, lo que ahora ya no pueden hacer tanto, a lo que no se pueden dedicar tanto. Me imagino que la fundación canaliza esto, ¿no? Eso fue una bendición. ¿Ya? El, nosotros decidimos no ir a las comunidades indígenas para disminuir el riesgo de contagio, si bien seguimos todos los protocolos que estipula el Instituto Nacional del Indígena acá en Paraguay. Ujú. Eh, Decidimos no ir a hacer las actividades que estábamos haciendo. Y las comunidades indígenas se vieron tremendamente afectadas por la cuarentena, porque, bueno, es un problema súper intenso cuando hablamos de trabajo en las comunidades indígenas y te encuentras donde muchas veces, ayer estábamos hablando acerca de unas comunidades en cierta zona de Paraguay donde existen modelos de esclavitud modernos. No, yo te contrato para que me vengas a trabajar, pero no te voy a pagar con dinero, te pago con comida. Eh, bueno, entonces, hay lugares donde los indígenas trabajan por $4 al día, Claro. $3 al día a veces. Y bueno, las comunidades indígenas empezaron a quedar sin trabajo. La sobremecanización de los contextos agrícolas, lo que no digo que esté mal, porque la innovación es parte de la vida, pero la sobremecanización en los contextos agrícolas ha hecho que los trabajadores, en gran parte indígenas, se vayan quedando fuera del trabajo, Mm, pasaron de ser vulnerables a estar excluidos del mercado claro. y en este momento ya no tenían cómo generar ingresos, así que lo que tuvimos que hacer es enviar donaciones de comida, y como nosotros, es algo que nosotros no nos habíamos dedicado a hacer, al menos no de manera activa, o sea que justo me llama una persona y me dice: Rodrigo, quiero hablar contigo. Y en ¿Ya? esa conversación empezamos a conectar, que también le interesaba el tema indígena, y en esa conversación me dice que él tiene un amigo en Estados Unidos que apoya a fundaciones acá en Paraguay, quiero que ¿Ya? conectes con él. Le mando un mensaje, le digo: Dave, mira, esto es lo que estamos haciendo, y él me dice: mira, si están donando comida, ahí te voy a mandar dinero, y nosotros hicimos, ¿conoces esa historia del Evangelio que dice la multiplicación de los peces? Aquí pasó exactamente lo mismo, porque algo que nosotros habíamos presupuestado que nos iba a dar como en plata chilena serán unos 6 o 7 millones de pesos, lo convertimos con 3,5 millones para que alcanzara para todo. Ah, mira, maravilloso. Increíble. Oye, me metí en el chat y no hay Dale. preguntas. Solamente te voy a leer igual directamente. Ajá. Eh, no hay preguntas, solo admiración por Rodrigo y lo que ha logrado desde el 2013 cuando lo conocí. Gracias por tanto, es Andrés Ruiz, que yo creo que lo debes conocer. Muchas gracias, ¿No? Andrés. Qué placer verte conectado aquí. Qué buena onda. Nos conocimos con Andrés en un hostal junto a su novia, no sé si será su novia o su señora, o se seguirán juntos eh, con Natalia. Eh, ¿Ya? pero gente increíble, súper buena onda. Yo viví 2 años no, viví 6 meses en un hostal.
Eh, yo viví en muchos lugares acá en Paraguay, sobre todo los primeros 3 años, lugares donde Cuando lo huías, pasé mal. huías de los Cuando huía, sí, cobradores. también. No, no, pero eso fue en una hostal, y ahí conocí a Andrés, y tremenda gente, muy buena onda. Eso es súper lindo de que cuando tú declaras un propósito, eso hace que haya gente que te repela y gente que se acerque. Y Andrés con Natalia fueron personas que se acercaron. Porque claro, cuando tú declaras un propósito, sobre todo cuando es extraño, la gente te ve como un loco. Y yo creo que Claro. uno a veces está un poco loco, un poco enfermo. Está, O algún problema sea, psiquiátrico tenemos sí o sí. yo fui testigo de tu salida del trabajo, bueno, o sea, testigo. Estaba ahí, vaya, no sé cómo. eh, yo vi tu proceso, recuerdo cuando hablabas de Vicente, no como lo hablas ahora, sino como te impactó en términos de lo que significaba para ti en ese momento. Y yo creo que uno se va encontrando cuando tiene este nivel de claridad y convicción con los propósitos, con personas que te acompañan un rato, por lo menos hasta también lograr un propósito que uno encuentra en común. Y después cada uno se puede desviar, digamos, hacia Claro, otro lado, claro. porque van naciendo nuevos propósitos. Voy a llegar hasta el final de la presentación porque Claro. ya que me lo enviaste, me gustaría como mostrarla y llegar al final de la presentación significa mostrar agradecimiento, decir que ojalá nos veamos pronto. También me pasa que tengo mucha, yo sé que admiración suena, puede ser ruborizante, ¿ah? Pero yo te lo he dicho muchas veces, como eh, me parece muy ejemplar eh, la forma en que una persona decide y hace cosas, ¿no? Todos pensamos, todos tenemos ideas, y yo creo que hay un tema particular también mío en el que em, llevar a la práctica todas las ideas que uno tiene sería imposible, pero bueno, algunas uno debería, ¿no? Las que le dan más sentido. Y en tu caso, creo que cada vez que yo conversé contigo en esa época, 2012, 2011, 2013, siempre había un grado de que tus convicciones te llevaban a hacer cosas, a ensayo-error, hasta la gran decisión, eso, de irte 3 años sí o sí amarrado a un mástil a pesar de los cantos de sirena. Así que Y los te cantos de agradezco. sirena, en eso, Eh, al inicio, porque tú te vas encontrando con distintas sirenas en el camino. sí, Y al inicio es la comodidad de que tienes un trabajo fijo, estable, bueno, tienes relaciones. claro. Yo, yo, yo creo que o sea, me gusta mucho esa frase que la felicidad tiene que ver con la sustracción, porque a veces no con la sustracción de cosas o de objetos, sino también aprender a encontrar la esencia de las relaciones y a sustraer lo superficial. Muchas veces son las relaciones las que nos atan a los lugares, Claro. la relación con la familia, con los amigos, con las parejas. Y, y en ese momento cuando yo decido irme a Paraguay es sustraerme de todo lo que yo había construido como vida, como proyección de vida. Eh, y me parece un buen ejercicio. Ojalá que todas las personas podamos decidir en algún momento, mira, yo me voy a abocar 3 años de mi vida o 5 años de mi vida a ver hasta dónde llego en esto. Y después veo qué hago, si es que sigo o no sigo. Pero está bueno el ejercicio porque uno se va expandiendo en conocimiento, se va expandiendo en experiencias, en habilidades, en personas, se expande a través de las personas que conocen las personas que nosotros conocemos. Eh, Ojalá que todos pudieran tomar esa decisión. Yo Totalmente. me siento agradecido de haber tomado esa decisión. Me siento a veces contento, a veces feliz, a veces triste, a veces cansado, pero es parte del continuo de seguir avanzando hacia ese foco que está al final. Sí, o sea, yo creo que sería muy naif que Tú, ¿qué edad tienes? No, no llegas a los 40, no llegas No, yo tengo todavía. 34 recién cumplido. 34 todavía. Dios mío. Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión real cercano a los 40
y que tiene que ver con que a uno le cae una especie de, bueno, a mí, y en mi entorno más inmediato, y la gente de mi generación, mis cercanos, voy a hablar, no quiero generalizar nada más que eso, en torno a los 40, llega una especie de llamado a, oye, esto ya, si tienes suerte, es la mitad de tu vida, estadísticamente. Entonces, ¿estás bien con esto? ¿Sigues este camino? Revisa para atrás y mira para adelante porque no hay otra oportunidad, esto no es un videojuego, ¿eh? En el que uno dice, oh, me equivoqué, vuelvo a partir. No, esto ya va. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé si crisis de los 40 es acertado, pero yo creo que hay un momento de crisis existencial en el que todos y todas en algún momento caemos, bueno, ¿está valiendo la pena o no está valiendo la pena lo que estoy haciendo, lo que estoy generando? Y como decías tú, yo puedo tomarlo desde lo superficial y decir, sí, tengo mi familia, mi trabajo, mi todo, y está súper bien porque es un nivel de bienestar que es muy bueno, pero hay otras veces que uno se responde en este fuego de la urgencia, de decir, chuta, yo no puedo vivir más sabiendo que hay niños que si yo no hago algo, no tienen ahora mismo otra alternativa para alimentarse, para crecer de una forma mínimamente como sana, incluso, ¿no? Entonces, ese llamado urgente, yo siento que no todo el mundo lo tiene, pero que a partir de esta crisis de la edad empieza a haber más llamados. Y yo le llamo de la edad, pero probablemente tiene que ver con etapas o con procesos. Oye, para no cortar, yo creo que siempre digo esto en estas conversaciones, me quedé con ganas de conocer la parte, no sé si farandulera, pero más justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con tu proyección de vida, con los temas de formar familia, con tu estabilidad, con tus proyecciones, como conocer a Rodrigo y saber, porque yo creo que muchas personas pueden preguntar, sí, eso está muy bien para Rodrigo, pero yo no podría, ¿por qué? Y como dices tú, tengo hijos, tengo familia, tengo papá, tengo mamá, tengo un auto, tengo hipoteca, tengo lo que la mayoría tienen. Entonces, Claro. queda pendiente otra conversación, no de tanto o no tanto, yo sé que es imposible hablar contigo y no hablar de lo que haces, o sea, de la fundación y de la propia consultora, etcétera, etcétera. Pero sí para que veamos un poquito más la farándula de lo que significa estos cambios de vida con este nivel de convicción. ¿Te parece que en algún momento Con gusto. lo Cuando conversemos quieras así? seguimos conversando. Sí o sí uno Perfecto. hace elecciones en la vida y esas elecciones significan tomar un camino o el otro y a veces uno lo vive con alegría, pero también con tristeza. eh, o no, depende, no sé, de cada uno. Yo he tomado decisiones que quizás en otras vidas no lo hubiese tomado de la misma manera. eh, por eso yo te decía que a veces uno va cambiando de empaque nomás, el ego no. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya, nos despedimos, yo voy a parar la grabación y tú y yo nos despedimos como corresponde después de parar la grabación, así que bueno, muchas gracias a los que vean, Sí, escuchen gracias. y estamos hablando, así que te dejo 30 segundos para que tú si quieres decir algo más, te despidas y ahí ya cortamos. Gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá que les haya resultado provechoso de alguna manera. Y bueno, bienvenidos todos los que quieran conocer de Fundación Natán en fundacionnatan.org y a través del Facebook, el Instagram, estamos haciendo cosas. Nos subimos tanta información de lo que hacemos, pero no porque no hagamos cosas, sino porque estamos todavía mejorando en nuestra parte comunicacional. Si bien hay un equipo ahí que se está formando que está re lindo. Y bueno, eso. Si alguien quiere apoyar, también es bienvenido, nos escribe nomás y vemos qué podemos hacer juntos. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Con mucho gusto.